Nunca imaginé que las palabras que más me dolerían en la vida no saldrían de la boca de un extraño, sino de mi propio hijo. Aquel día, con el celular en la mano, leí una frase que me atravesó como una puñalada silenciosa. Ahí, debajo de una foto mía, tomada sin que yo lo supiera, él escribió: "Si este viejo muriera, mi vida sería perfecta". No sé si dolió más la frase o ver que decenas de personas le habían dado me gusta. Me quedé inmóvil, con la mirada clavada en la pantalla. Por un instante sentí que todo el aire se me escapaba del pecho. El salón estaba en silencio, solo se escuchaba el tic-tac del reloj colgado en la pared. No era un simple arrebato juvenil, era un deseo. Y lo peor, un deseo público. Como si mi existencia fuera una carga para él. Como si la vida que construí, los sacrificios que hice, no valieran nada. Cerré los ojos y apreté el celular con fuerza. Pude haberle llamado de inmediato. Pude haber gritado, insultado, reclamarle todo. Pero no lo hice. Ese día no reaccioné como un padre herido. Ese día reaccioné como un hombre que ya había entregado demasiado y estaba a punto de recuperar algo más importante que el dinero: mi dignidad. Mi corazón latía con fuerza, pero no era por miedo. Era por claridad. Entendí que mi silencio podía tener más poder que cualquier palabra. Si él me deseaba muerto, no tenía por qué saber lo que planeaba. Lo único que pensé fue: hijo, no sabes lo que acabas de provocar. Esa noche no dormí. Caminé por toda la casa con los recuerdos pisándome los talones. Recordé sus primeros pasos, sus llantos, las veces que le di todo lo que yo no tuve. Recordé cada sacrificio que hice para que él tuviera un futuro digno. Y ahora, esas palabras flotaban como cuchillos en la oscuridad. Si este viejo muriera... Encendí una lámpara pequeña. La casa entera estaba en silencio, como si incluso las paredes supieran que algo había cambiado para siempre. Respiré hondo. Me serví un café y tomé una decisión sin vuelta atrás. Ya no iba a seguir siendo el viejo tonto que mantenía todo. Ya no más. Tomé mi libreta de ahorros, la carpeta de documentos legales, las llaves de la caja de seguridad. Cada movimiento que hice fue lento, medido, como quien prepara una jugada que nadie espera. No iba a reaccionar con rabia, iba a responder con estrategia. Mientras la noche avanzaba, mi mente se aclaraba más y más. No necesitaba venganza, no necesitaba gritar. Solo necesitaba proteger lo que construí con mis manos, con mi sudor y con mi tiempo. Y sobre todo, necesitaba que él sintiera el peso de sus propias palabras. Me senté frente al escritorio y miré la vieja foto de mi difunta esposa. Ella siempre me decía: la justicia a veces no llega con ruido, llega en silencio. Y ese silencio estaba por empezar. Mi hijo no lo sabía, pero al día siguiente, su vida iba a cambiar. Tomé el celular otra vez, vi la publicación y sonreí, no con alegría, sino con determinación. «Si este viejo muriera», repetí en voz baja. «Perfecto, hijo. Veamos qué pasa cuando dejes de tener lo que tanto das por sentado». Al amanecer, el primer paso ya estaba decidido. Y cuando él fue al banco, la cara que puso no se me olvidará jamás. «Me llamo Ernesto Salcedo y tengo 73 años. No soy rico, pero trabajé toda mi vida con las manos limpias y la frente en alto. Desde joven entendí que lo único que podía dejarle a mi hijo no era solo dinero, sino un nombre digno, una base sólida y la oportunidad de tener una vida mejor que la mía». Me levanté durante décadas a las 4:30 de la mañana para manejar camiones de carga, lloviera o nevara, para que a él nunca le faltara nada. Nunca imaginé que algún día sería yo el que sobraría en su vida. Cuando era niño, él corría hacia mí apenas llegaba del trabajo. Me abrazaba fuerte y me decía: «Papá, cuando sea grande quiero ser como tú». Hoy, ese mismo hijo fue el que me deseó muerto frente a medio mundo. Como si yo fuera un estorbo, un mueble viejo que se puede tirar a la basura. Me duele reconocerlo. Pero no hay traición que duela más que la que viene de la sangre que uno crió con amor. La casa en la que vivo la construí ladrillo por ladrillo. No hubo créditos ni regalos. Me tardé casi 12 años en levantar cada pared. Por eso, cuando la miro, veo más que concreto. Veo madrugadas, sacrificios, sueños. Y él no ve nada de eso. Para él, esta casa, mis ahorros y mi vida entera se convirtieron en algo que le toca. Como si mi existencia fuera solo una herencia adelantada. Después de que mi esposa murió, mi hijo cambió. Al principio pensé que era el dolor, pero no.
Era ambición disfrazada de resentimiento. Se acostumbró a pedirme dinero para todo. Si no lo hacía, se enojaba. Si lo hacía, me decía que era lo menos que podía hacer. Ya no era mi hijo agradecido. Era un hombre que me veía como un obstáculo entre él y lo que creía suyo. Yo seguía aguantando, como hacen muchos padres. Porque uno piensa, ya se le pasará, solo está frustrado, es mi hijo, no puedo darle la espalda. Pero hay un punto en la vida en que el dolor deja de ser temporal y se convierte en un peso que te hunde. Y esa publicación fue la gota que rebalsó mi paciencia. Cuando la leí, no solo sentí rabia, sentí que algo dentro de mí se rompía. Era como si todos esos años de sacrificio hubieran sido tirados al piso y pisoteados. ¿Cómo se llega a un punto así? ¿En qué momento un hijo deja de ver a su padre como un ser humano y lo ve como un obstáculo? Recordé la primera bicicleta que le compré, el primer viaje que hicimos juntos a la playa, el día en que me dijo llorando que no quería que me pasara nada. Todos esos recuerdos ahora se mezclaban con una frase cruel que resonaba en mi cabeza como un eco. ¿Si este viejo muriera? No había vuelta atrás. Por dentro mi corazón dolía, pero por fuera no mostré ni una lágrima. No le iba a dar el gusto de verme derrotado. No iba a llorar frente a una pantalla. No iba a llamarlo a rogarle. Ese día, en silencio, decidí que me iba a defender con la misma fuerza con la que toda mi vida lo protegía a él. No soy un hombre de venganza, pero sí de justicia. Siempre guardé todo en orden. Documentos, cuentas, escrituras, seguros. Siempre supe que la vida puede dar vueltas en un segundo. Por eso nunca dejé cabos sueltos. Y justo eso era lo que él no sabía. Mientras otros se ahogan en lágrimas, yo me senté frente a mi escritorio y recordé algo que mi esposa solía decirme. Un padre no necesita gritar para hacerse escuchar. A veces solo necesita actuar en silencio. Esa frase se convirtió en mi guía. Si él me deseaba muerto, yo le mostraría lo que significa vivir sin mí. La casa se llenó de recuerdos que ahora parecían cuchillos. Cada foto en la pared tenía una historia. La boda, las primeras comuniones, los cumpleaños con torta de cajeta que yo mismo compraba porque quería verlos felices. Esas instantáneas me miraban desde la sala como testigos mudos. Me recordaban quién fui y qué entregué. En la mesa del comedor aún queda la marca del vaso que usaba mi esposa. Pequeños detalles que para mí son sagrados y para él, al parecer, solo piezas de un rompecabezas que puede mover a su antojo. Mi hijo, cuando era niño, era curioso y agradecido. Me preguntaba por los nombres de las constelaciones y me pedía que le contara historias de cuando era joven. Con el tiempo, las preguntas se volvieron exigencias y las historias, excusas para pedir más. Su mujer, al principio, parecía callada, amable. Ahora la siento fría, como si estuviera calculando cada gesto, cada palabra, como si la familia fuera un fichaje en su agenda. Los nietos lo único que conocen es la tensión que flota en el aire cuando él viene a la casa. No puedo evitar recordar las veces que le presté dinero para arreglar su primera camioneta, las noches que me quedé sin cenar para mandarle un poco más de efectivo. Pienso en cómo estaba ahí cuando perdió el empleo y en cómo vendí una parte del terreno para ponerlo a flote. Todo eso lo hice sin buscar reconocimiento, solo porque era mi hijo. Hoy me pregunto si alguna de esas acciones le enseñó a ser hombre o simplemente le enseñó a esperar que yo resolviera sus problemas. Los vecinos ya hablan a susurros cuando paso por la calle. Algunos me miran con pena, otros con curiosidad malsana. Lo siento en sus ojos cuando me cruzo con ellos. Hay quien cree que toda historia tiene dos versiones y nadie quiere tomar partido. Me duele la indiferencia que rodea a esta familia que yo levanté. Me duele ver cómo el cariño se convirtió en cálculo y la gratitud en derecho adquirido. He intentado mantener la dignidad en la mesa familiar. He hablado con calma cuando él llega con su tono de dueño. Le he pedido respeto por las formas, por los años que tengo. A veces responde con ironía, otras con desprecio. Y la nuera mira, con esa mezcla de desdén y ambición, como si su papel en todo esto fuera asegurar que nada cambie a su favor. Me hace pensar que en muchos hogares las apariencias tienen más valor que la memoria de quienes dieron los cimientos. En las reuniones, los temas giran en torno a gastos y planes que me excluyen. Se mencionan remodelaciones, viajes, deudas que él pagará después, como si ese después fuera una promesa que no me interesa.
Me siento extraño, sentado en mi propia sala, escuchando planes que jamás me consultaron. Es una sensación de pérdida que no tiene que ver con lo material. Es la pérdida del lugar en la propia familia. A veces, en la madrugada, me levanto y escucho la casa respirar. Pienso en mi esposa y en cómo ella hubiera reaccionado ante estos acontecimientos. Ella hubiera puesto orden con palabras, con su mirada firme. Hubiera recordado a todos el valor de la humildad. Me aferro a esa memoria como a un faro, porque sin ella, la noche parece más fría y mis decisiones más solitarias. No pretendo que nadie me compadezca. No quiero que me vean como la víctima perfecta. Quiero que se entienda que el respeto no se impone con gritos, sino con hechos. He intentado explicarles que el amor no se compra ni se exige, que la generosidad que di no fue un cheque en blanco para que me despreciaran. Pero las palabras a veces rebotan contra muros que solo entienden el interés propio. Hace tiempo que comprendí que la herencia no se trata solo de propiedades o cuentas. Es también el ejemplo que dejamos. Me duele pensar que mi ejemplo se está olvidando, que los valores que intenté sembrar se marchitan por la avaricia de quien debería cuidarlos. Ese pensamiento duele más que cualquier insulto o ingratitud. Ver que lo que sembraste se transforma en sombra, y aún así, cuando miro a mi hijo de frente, no siento odio ciego. Siento tristeza y una decisión firme de proteger lo que es mío con la ley y con la cabeza fría. Porque ya aprendí que la solución no siempre está en el grito, sino en la previsión. Si me quitaste la palabra, no me quitarás la idea ni la calma para actuar. Habrá un antes y un después, y mi compromiso ahora es con la dignidad que heredarán los nietos, no con la impaciencia de quien cree que todo le es debido. El momento en que vi la publicación no fue solo un instante, fue un derrumbe. Estaba sentado en el sillón de la sala, con la luz de la tarde entrando por las cortinas, cuando escuché la notificación en mi celular. Lo abrí sin imaginar que esa pequeña alerta iba a partirme el alma en dos. La foto era mía, una imagen tomada sin permiso, en la que salía sentado en el jardín, con la mirada cansada, como un hombre que ya no le importa a nadie. Pero lo que me desgarró no fue la imagen. Fue la frase que él escribió debajo. Si este viejo muriera, mi vida sería perfecta. El mundo se me volvió ruido apagado. Leí esas palabras 1, 2, 3 veces. No podía creerlo. Sentí un vacío en el estómago, una presión en el pecho como si me faltara el aire. No era una broma cruel ni un malentendido. Era claro, directo y despiadado. Como si mi existencia estorbara. Como si yo fuera la piedra que no lo deja avanzar. Como si el hombre que lo crió no significara nada. Vi cómo sus amigos comentaban con emojis, risas y frases sarcásticas. Nadie le dijo nada. Nadie le reprochó. Todos se sumaban al espectáculo como si mi dignidad valiera menos que un chiste barato en redes sociales. Me dolió más esa indiferencia colectiva que el comentario en sí, porque ahí comprendí que para él ya no era su padre. Era solo un peso, no lloré, no grité. No rompí el celular como muchos lo hubieran hecho. Lo dejé sobre la mesa, pero mi mano temblaba. Por dentro estaba hecho pedazos. Por fuera me mantuve en silencio. A veces el silencio es lo único que queda cuando las palabras duelen demasiado. Cerré las cortinas, apagué la televisión y me quedé sentado, escuchando mi respiración entrecortada. Pensé en todo lo que había hecho por él, en cada etapa de su vida. Recordé el día que nació, cómo temblaban mis manos al cargarlo por primera vez. Y ahora, años después, esas mismas manos se aferraban al brazo del sillón para no derrumbarme. A las 2 horas, cuando la rabia ya no ardía y quedaba solo la herida abierta, tomé el celular de nuevo. Entré a la publicación y no di me gusta, no escribí un comentario, no lo llamé. Solo guardé captura tras captura, porque si ese era el juego que él quería jugar, entonces yo también sabía cómo mover mis piezas. Mientras revisaba los comentarios me di cuenta de algo. No era la primera vez que insinuaba cosas. Había publicaciones pasadas llenas de indirectas, palabras disfrazadas de sarcasmo, que yo ignoré por amor. Pero ahora todo era claro. Él lo venía sintiendo desde hace tiempo, solo que esta vez decidió hacerlo público. Y eso no se olvida. Me levanté, caminé por la casa en silencio, toqué las paredes que construí con mis propias manos. Cada ladrillo, cada rincón, representaba mi esfuerzo, mi vida entera. Y ese hijo al que yo levanté con amor, ahora quería borrarme como si nunca hubiera existido. En ese momento lo supe con certeza. No iba a rogar,
No iba a suplicar, no iba a mendigar respeto. Si él había elegido humillarme en público, yo elegiría defenderme en silencio, pero con inteligencia. Apagué mi celular, me serví un café amargo y repetí en voz baja esa frase, no para llorar, sino para grabarla en mi memoria. Si este viejo muriera, muy bien, hijo. Veremos cómo es la vida cuando el viejo deja de sostener todo. Cerré la puerta del despacho y puse sobre la mesa todos los papeles que siempre guardé con celo. Estados de cuenta, escrituras, pólizas de seguro y los certificados de la caja de seguridad. Fueron años de ordenar cada papel con la misma disciplina con la que levanté esta casa. Nunca permití que nada quedara al azar. Esa noche abrí cada expediente y los fui revisando uno por uno, como quien repasa un mapa antes de una travesía importante. No busqué venganza, solo claridad y protección. Decidí que actuaría con ley y con método. Llamé al banco y pedí una cita cara a cara para hablar de la titularidad de las cuentas. No quería que nada quedara registrado en redes antes de tiempo. Mientras podía, fui cambiando contraseñas, activando notificaciones y revisando beneficiarios de seguros. Cada llamada, cada firma, fue un paso calculado. No había prisas, solo precisión. Recordé que mi familia confiaba en que yo siempre resolvería todo al último minuto. Esa confianza era la misma que ahora usaría en mi beneficio para evitar que el abuso continuara. Hice una lista, clara, fría, de qué pertenencias eran intocables, qué cuentas tenían instrucciones especiales y qué documentos requerían testigos o notaría. No lo anoté para que mi hijo lo leyera. Lo escribí para no olvidar que la dignidad se protege con hechos. Busqué asesoría legal, una voz profesional que me dijera cómo blindar lo que era mío sin crear un espectáculo. Expliqué la situación con calma, lo que pasó en redes, la necesidad de resguardar los ahorros y la prioridad de proteger a los nietos. No fue una conversación hecha con rabia, sino con la responsabilidad de quien ha vivido suficiente para saber que la ley, bien utilizada, evita tragedias mayores. Tomé nota y acordamos pasos concretos para el día siguiente. Mientras tanto, fui moviendo pequeñas cantidades a cuentas nuevas, abriendo un fideicomiso sencillo que garantizara que ese dinero no fuera usado por manos impulsivas. No se trataba de esconder, se trataba de ordenar para que lo que construí no se disolviera por la ambición de un mal momento. Cada transferencia fue hecha con la conciencia de quien no quiere morir con las manos vacías, sino dejar un legado con condiciones. También revisé quiénes tenían poder de firma en los papeles de la casa y en las inversiones. Quité autorizaciones innecesarias y puse a alguien de confianza como apoderado temporal para decisiones bancarias. No fue algo personal contra mi hijo. Fue una medida de control razonable ante una conducta que mostraba desdén. Al hacerlo, pensé en mis nietos, que su futuro no quedara a merced de un arrebato. Esa noche no hubo gritos, solo movimiento contenido. Preparé cartas sencillas explicando cambios, no para humillar, sino para dejar constancia de mis decisiones. Firmé algunas escrituras, fui al notario y dejé instrucciones claras sobre quién debía ser informado en caso de emergencia. Saber que había tomado las medidas correctas me dio un extraño consuelo, como quien asegura la puerta antes de dormir. No fui a confrontarlo en ese momento. Si él esperaba drama, no lo tuvo. Preferí la estrategia que no alimenta el circo. Mientras el sol salía, yo había hecho lo que correspondía, proteger lo construido sin exponerlo en peleas públicas. Sabía que la paciencia y la previsión harían más que cualquier grito airado. Al fin, me senté un rato y miré la casa con calma. No se trataba solo de dinero o bienes. Se trataba de dignidad. Si me había faltado el respeto en público, yo no le devolvería el golpe con espectáculo. Le devolvería la consecuencia de haber tratado mal a quien le dio la vida. Preparé mentalmente lo que diría cuando llegara el momento de explicar, con voz firme y sin humillaciones, por qué había tomado esas decisiones. Antes de acostarme, revisé una última vez los correos y las firmas. Tenía la sensación de que algo grande acababa de comenzar, pero ya no me sentía a la deriva. Había puesto barreras legales, protecciones y un plan. No buscaba destruir a mi hijo, solo enseñarle que hay límites que no se cruzan. Al cerrar la carpeta y apagar la luz, pensé que a veces la lección más dura llega sin estruendo. Llega con papeles,
notarias y silencio. A veces, cuando la memoria golpea fuerte, no lo hace con fechas, lo hace con imágenes. Yo lo vi crecer con mis propias manos. Recuerdo cómo juntaba monedas en un frasco de cristal para poder pagarle sus útiles escolares. Mientras otros descansaban los fines de semana, yo manejaba largas horas para que a él no le faltara nada. Lo veía dormir y me prometía que haría todo lo posible para que tuviera la vida que yo nunca tuve. Hubo un invierno especialmente duro. El camión se me descompuso en medio de la carretera y yo, empapado, caminé kilómetros para llegar a tiempo al trabajo porque si no me descontaban el día. Esa misma noche llegué a casa con las manos partidas por el frío. Y lo primero que vi fue su sonrisa al abrir su regalo de cumpleaños. No tenía idea de lo que me había costado, pero verlo feliz era suficiente. Eso me bastaba entonces. Vendí mi primer terreno para pagarle su universidad. Me quedé sin carro durante años para que él pudiera tener el suyo y llegar a clases sin preocuparse. Me esforcé para que no sintiera el peso de la pobreza que yo sí cargué de joven. Recuerdo cómo me decía, «Papá, cuando sea grande, te voy a cuidar como tú me cuidaste a mí». Esa promesa fue mi motor durante décadas. Cuando se casó, me quedé callado al ver cómo se alejaba. No me dolía que formara su propia familia, me dolía que empezara a olvidarse de la nuestra. Aún así, le di un terreno y lo ayudé a construir su primera casa. Lo hice con orgullo, porque para mí verlo bien era suficiente recompensa. Nunca imaginé que esa generosidad se transformaría en obligación a sus ojos. También recuerdo las noches en que me quedaba hasta tarde en el taller para pagar las operaciones de mi esposa. Él, todavía joven, dormía sin preocuparse de nada porque yo ya me había encargado de todo. Así crecimos, yo cargando y él confiando. No lo culpo por haber tenido una vida más cómoda. Lo que me duele es que confundiera mi sacrificio con debilidad. Guardé cada recibo, cada factura, no por vanidad, sino por costumbre. Cada centavo invertido en su futuro tenía detrás una historia que él no conocía. Para él era normal tener. Para mí fue una guerra silenciosa por no dejarlo caer. Y hoy esa misma comodidad que le di se convirtió en su veneno, porque no aprendió lo que costó construirla. Me acuerdo que cuando me jubilé, lo primero que hice fue poner una parte de mis ahorros a su nombre. Lo hice con fe. Fe en que sabría valorar, en que sabría cuidar, en que algún día diría, «Papá, gracias por todo lo que hiciste». Esa palabra nunca llegó. Lo que llegó fue una publicación pidiendo mi muerte. Me pregunto en qué punto la historia se torció. Si fue cuando lo protegí demasiado o cuando dejé de poner límites. Tal vez fui yo quien sin querer le enseñó que siempre iba a estar ahí, pase lo que pase. Tal vez mi error fue confundir amor con entrega ciega. Pero aunque duela, la vida también enseña cuando se cierra un ciclo. No niego que hubo amor. Lo hubo en cada paso, en cada decisión. Pero el amor sin límites también destruye. Hoy entiendo que si no pongo orden, no es solo mi dignidad la que se pierde, también la de todo lo que construí. Por eso mirar atrás no me da tristeza, me da fuerza. Fuerza para no seguir cargando a quien no quiere caminar. Mientras revivo cada uno de esos sacrificios, no me inunda la rabia, sino una calma fría y clara. Ya no me corresponde seguir salvando a alguien que no respeta la mano que lo sostuvo. Si ayer di todo por él, hoy daré todo por mí. Por mi paz, mi legado y mi nombre. A la mañana siguiente desperté antes de que saliera el sol. Preparé café en silencio y me senté frente a la carpeta que había dejado abierta la noche anterior. Ya no tenía dudas. Ese día no sería uno más. Ese día iba a marcar un antes y un después. Las personas piensan que las decisiones que cambian todo llegan acompañadas de gritos o peleas, pero en realidad llegan con una calma extraña, con una claridad que pesa como plomo. Tomé mi sombrero, mis llaves y caminé hasta el banco con la misma firmeza con la que antes caminaba rumbo al trabajo. Ya no iba como un padre resignado. Iba como un hombre que está a punto de recuperar su lugar. Me senté frente al ejecutivo y con voz serena le dije que quería cambiar todo. Autorizaciones, beneficiarios, accesos y firmas. Cada palabra que dije fue un golpe silencioso, pero certero. Cuando terminé de firmar la última hoja, sentí que me quitaba un costal de la espalda. Ya no habría sorpresas, ya no habría manos metiéndose donde no les corresponde. A partir de ese momento, todo estaba a mi nombre y bajo mi control, como debió haber sido siempre.
No le avisé a nadie, no expliqué nada. A veces el silencio es la estrategia más poderosa. Después fui a la notaría. Entregué las escrituras y los documentos de la casa. Le expliqué al notario lo que quería, que mi propiedad quedara protegida por un fideicomiso que no pudiera ser tocado por nadie que no cumpliera ciertas condiciones. Que si algún día yo faltaba, los nietos recibirían todo, no mi hijo. El notario levantó la vista, me observó en silencio y asintió. Sabía que esa clase de decisiones nacen del dolor, pero también de la sabiduría que solo da el tiempo. Al salir de ahí, me detuve frente a la calle y respiré hondo. No sentí culpa, no sentí miedo. Sentí una especie de justicia interior. No estaba quitándole nada que él no hubiera despreciado primero. Solo estaba cuidando lo que construí con mis propias manos. Lo que no se valora, se protege de otra forma. Regresé a casa y me senté frente al viejo escritorio de madera. Abrí un sobre nuevo y escribí una carta corta, clara y directa. No era una carta de disculpa ni de guerra. Era una advertencia elegante. Los actos tienen consecuencias, hijo. Las palabras también. La guardé en un cajón sin saber si algún día la leería. Pero a veces las cartas no se escriben para los demás, se escriben para uno mismo. Revisé cada movimiento que había hecho. Cuentas separadas, nueva clave en la caja de seguridad, cambios notariales, instrucciones cerradas. No había dejado ningún hilo suelto. Si él intentaba tocar algo, se encontraría con puertas cerradas, candados legales y un muro de decisiones que no podrían revertirse fácilmente. La imagen de su publicación seguía grabada en mi mente, pero ahora ya no dolía igual. La herida seguía abierta, sí, pero ya no sangraba. Había pasado de víctima a estratega, de padre humillado a hombre que se defiende con inteligencia. Y esa diferencia no se grita, se demuestra con hechos. Antes de que llegara la noche, guardé todos los documentos en la caja fuerte y me serví otro café. Afuera, el cielo se nublaba. Sonreí en silencio al pensar en lo que vendría después. No por maldad, sino porque sabía que pronto él entendería el peso real de sus palabras. En la vida, llega un punto en el que uno deja de explicar y empieza a actuar. Yo había llegado a ese punto. Si él me deseaba fuera de su vida, tendría lo que pidió, pero no de la manera en que imaginaba. A partir de ese día, todo lo que alguna vez dio por hecho, simplemente dejaría de estar a su alcance. Aquel amanecer tenía un silencio distinto, como si todo el aire se hubiese puesto de acuerdo para anunciar lo que estaba por venir. Yo no llamé a nadie, no dije nada. Me limité a servir mi café y sentarme frente a la ventana, observando cómo la luz se filtraba entre los árboles. Sabía que esa mañana mi hijo iría al banco, como siempre lo hacía, confiado en que todo le pertenecería. Pero lo que no sabía era que su mundo iba a cambiar en cuestión de segundos. A media mañana, el teléfono sonó. No contesté. Tenía una corazonada y preferí dejar que la historia siguiera su curso sola. A los pocos minutos recibí el mensaje que lo confirmó todo. ¿Qué hiciste con la cuenta? Solo esas palabras, secas, sin el tono arrogante de siempre. Era la primera vez que no escribía exigiendo, escribía temblando. Me imaginé perfectamente la escena. Él frente a la ventanilla, con la misma actitud confiada de siempre, entregando su identificación, esperando que el dinero estuviera disponible. Y entonces la empleada con tono neutro diciéndole, «Lo siento, señor. Esta cuenta ya no está a su nombre». Visualicé el gesto congelado en su rostro, el color desapareciendo de su cara, la soberbia quebrándose como cristal. Seguramente preguntó una y otra vez si se trataba de un error. Probablemente exigió hablar con un gerente convencido de que con su apellido bastaba. Pero no, ya no bastaba. Porque por primera vez en su vida, todo lo que daba por sentado estaba bajo un candado que yo mismo había cerrado con paciencia y estrategia. Mientras tanto, yo seguía en casa caminando descalzo sobre el piso frío, recordando todas las veces que él entró a este hogar como si fuera suyo. Hoy por fin entendía que lo que no se respeta, se pierde. El golpe no fue económico, fue moral. Fue el peso de enfrentarse a las consecuencias de su propio desprecio. Me llamó insistentemente. No contesté ninguna de sus llamadas. No por rencor, por silencio calculado. Porque no hay explicación que valga cuando alguien se da cuenta demasiado tarde del daño que ha hecho. En cada tono que sonaba, yo escuchaba el eco de sus palabras en aquella publicación. Si este viejo muriera. Y, paradójicamente,
En ese instante, comprendía que la muerte no era necesaria para desaparecer de su comodidad. Su tono cambió con los minutos. Pasó de la furia a la desesperación, de la soberbia a la súplica contenida. Ese cambio, más que darme gusto, me confirmó que había hecho lo correcto. No necesitaba venganza, solo necesitaba límites. Y ese límite ya estaba escrito con tinta y firma ante notario. Pensé en mi esposa, en cómo ella solía decirme que a veces la mejor lección es aquella que llega sola, sin necesidad de gritar. La escena del banco, aunque no estuve allí, se grabó en mi memoria como si la hubiese presenciado. Y no porque fuera cruel, sino porque por fin la vida lo estaba obligando a mirar de frente lo que había despreciado durante años. Me senté otra vez frente a la ventana, ya sin café, y observé cómo el sol caía sobre el jardín. No sentí odio, sentí paz. Una paz que no viene de ganar una batalla, sino de cerrar un ciclo con dignidad. Él sabría la verdad, no en mis palabras, sino en la ausencia de privilegios. Y en silencio, comprendí algo más profundo. A veces, cuando un hijo no valora a su padre, no es necesario irse para que sienta tu ausencia. Basta con retirarle el acceso a lo que creyó suyo sin merecerlo. La puerta de mi casa se abrió con un golpe seco, como si el viento arrastrara la rabia contenida de mi hijo. No dijo buenas tardes ni tocó antes de entrar. Entró con los ojos rojos, la respiración agitada y el orgullo herido como un animal acorralado. Traía el celular en la mano, el rostro descompuesto, y apenas me vio sentado en la sala, empezó a lanzar acusaciones que rebotaban contra las paredes como cuchillos sin filo. ¿Qué hiciste con mi dinero?, gritó, pero lo que en realidad gritaba era otra cosa. ¿Qué hiciste con mi poder? No me moví. No me levanté. Lo miré con una calma que lo descolocó por completo. Estaba acostumbrado a verme ceder, a verme justificando cada decisión para no herirlo, a verme como un padre dócil que nunca ponía límites. Pero esa tarde no era ese hombre. Lo observé con los mismos ojos con los que uno mira una tormenta que ya no puede evitar, solo esperar a que pase. Tu dinero, repetí en voz baja como si saboreara cada palabra. Hijo, nada de lo que reclamas era tuyo, nada. Y entonces su furia explotó, golpeó la mesa, levantó la voz, caminó de un lado a otro como si buscara una salida que no existía. Su orgullo no podía entender que por primera vez en su vida no tenía el control. La nuera apareció detrás de él, con el rostro más tenso que de costumbre. No dijo nada, pero sus ojos hablaban por ella. No era solo él quien contaba con ese dinero. Era ella también. Las palabras de mi hijo ya no tenían el mismo filo. Se desarmaban frente a mi silencio. Y es que no hay grito que pueda derribar una decisión que ya está escrita, firmada y sellada. Cuando finalmente se detuvo frente a mí, su voz cambió. Ya no era rabia, era miedo. «Papá, no puedes hacerme esto», dijo, como si de pronto recordara que antes de la publicación, antes de la ambición, hubo amor. Pero ya no era tiempo de ruegos. No porque yo odiara, sino porque ya había entendido que amar sin límites no es amor, es rendición. Levanté la mirada, respiré hondo y respondí con la firmeza que durante años me guardé. Hijo, fuiste tú quien me lo hizo a mí. Yo solo me defendí. ¿O ya olvidaste lo que escribiste? Su rostro palideció. Por primera vez no supo qué decir. No había excusa posible que justificara desear la muerte de tu propio padre. La nuera intentó intervenir, pero bastó con una mirada mía para que se callara. No tenía derecho de hablar en una conversación que comenzó mucho antes de que ella apareciera en nuestras vidas. Esta no era una discusión de dinero. Era un ajuste de cuentas moral. Lo vi temblar, no de frío, sino de impotencia. Se sentó en la misma silla donde tantas veces cenamos juntos, pero esta vez no había comida ni risas, solo el peso insoportable de lo que él mismo había provocado. Quiso culparme, pero no encontró argumentos. Quiso gritar más, pero su voz se quebró. A veces la vergüenza es más fuerte que cualquier castigo. No alargué la conversación. No era necesario. Lo que construí me pertenece. Lo que despreciaste ya no está a tu alcance. Si algún día quieres respeto, empieza por darlo, dije con calma. Cada palabra fue un portazo sin levantar la voz. Se quedó ahí, mirándome con los ojos vacíos, sabiendo que ya no podía retroceder. Cuando cerró la puerta al irse,
La casa volvió a quedar en silencio. No era un silencio triste, era un silencio limpio. El tipo de silencio que aparece cuando uno se libera de una carga que no le correspondía. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré sin sentir que le debía explicaciones a nadie. La tarde había dejado de tener color cuando regresé a sentarme en la sala. La puerta aún vibraba por el golpe con el que él la había cerrado. Sabía que volvería. Y así fue. No pasaron ni 30 minutos cuando lo escuché regresar, esta vez más lento, sin gritar. Abrió la puerta como un hombre que no viene a imponer, sino a entender qué fue lo que perdió. Su rostro ya no era de furia, era de confusión, de incredulidad. Para él, siempre fui el viejo bueno que todo le resolvía. No sabía cómo enfrentar a este hombre distinto que ahora tenía frente a sí. Se sentó sin pedirme permiso. Bajó la mirada y apretó las manos como si intentara sostener entre los dedos lo que ya se le había escapado. «Papá, dime que no es verdad. Dime que no cambiaste todo», murmuró. Pero su voz no era una súplica honesta. Era el miedo de quien por primera vez entiende que las acciones tienen consecuencias. Yo no respondí de inmediato. Lo dejé sentir el peso de sus palabras pasadas, el eco que quedó flotando desde aquella publicación. Luego hablé despacio, como quien pronuncia una sentencia tranquila pero definitiva. Sí, cambié todo. Cada cuenta, cada escritura, cada firma. Lo hice para proteger lo que me costó toda una vida construir. Lo hice porque si esperas que desaparezca para quedarte con todo, al menos aprenderás que no será así de fácil. Le expliqué sin rodeos cómo el fideicomiso quedaba blindado. Le conté que todo, absolutamente todo, quedaba destinado a los nietos con condiciones estrictas, y que legalmente él no podía mover ni un solo centavo. Lo vi tragar saliva al escuchar cada palabra. Era la primera vez que me miraba no como a su padre, sino como a alguien que podía ponerle límites reales. Su respiración se volvió pesada. Sus ojos se humedecieron, pero no por amor. Era orgullo herido. Él, que creía tener el control, estaba frente a un muro que no podía derribar con excusas ni reclamos, y yo por primera vez no me sentía culpable por protegerme. Al contrario, me sentía en paz. «Esto no es justo», dijo con voz quebrada. «No es justo que mi propio padre me deje sin nada». Lo miré a los ojos y respondí firme. Lo injusto fue desear mi muerte. Lo injusto fue olvidar quién soy. Lo injusto fue dar por hecho que tu comodidad valía más que mi dignidad. No hubo grito, no hubo dramatismo, solo la verdad, desnuda, clara, implacable. Le expliqué que si algún día quería recuperar mi confianza, no bastarían palabras, que lo que se perdió no fue solo dinero, fue respeto. La herencia no se entrega a quien no respeta la raíz. «Y tú, hijo, arrancaste esa raíz con tus propias manos cuando escribiste esa frase», dije. Vi cómo agachaba la cabeza, incapaz de mirarme. Su esposa no volvió a entrar esa tarde. Supongo que entendió que no era una pelea que podía manipular ni resolver. Este no era un problema de cuentas bancarias. Era un quiebre entre padre e hijo. Uno profundo. Uno que ya no podía maquillarse con disculpas vacías ni abrazos fingidos. Me puse de pie y caminé hasta el viejo mueble donde guardo las fotografías familiares. Tomé una en la que aparecemos los tres. Él, su madre y yo. Se la mostré sin decir palabra. «Esto eras tú antes de olvidarte de mí», le dije. La foto no pesaba nada, pero en sus manos temblaba como si cargara una piedra. No lo eché de la casa. No hacía falta. Sabía que al salir entendería que ya nada era igual, que por primera vez no tenía el control. No porque yo se lo hubiera arrebatado, sino porque él mismo lo había soltado cuando decidió humillarme públicamente. Cuando él se fue, la casa quedó tan en calma que casi podía escucharse mi respiración rebotando contra las paredes. No era el mismo silencio de antes, ese que dolía por soledad. Era otro, uno que pesaba, que se sentía como un cierre necesario. Apoyé los codos sobre las rodillas y me quedé mirando la puerta por la que había salido. No corrí tras él, no lo llamé. No había nada que agregar. Ya no había discusión, solo consecuencias. La tarde se fue apagando lentamente, como si el cielo también entendiera que algo había terminado. Caminé hasta la cocina y me serví un vaso de agua. Cada paso que daba me recordaba que esa era mi casa, mi espacio, mi historia. Por años permití que entrara y hablara como si él fuera el dueño de todo.
Hoy esa ilusión se había derrumbado, y lo mejor de todo es que no hizo falta gritar para lograrlo. La silla donde se sentó seguía ligeramente girada, como si aún quedara flotando en el aire la tensión de lo que acabábamos de hablar. Pero no sentí culpa. Lo que sentí fue una extraña sensación de ligereza. Me di cuenta de que durante mucho tiempo viví con miedo a perder su cariño, y ese miedo me había hecho ceder demasiado. Esa tarde comprendí que no hay peor cadena que el temor a que un hijo deje de amarte si no haces lo que espera. Me senté frente a la ventana y observé el jardín. Era el mismo jardín donde él jugaba de niño, donde me pedía que lo empujara en el columpio. La imagen era clara y dolía. Dolía no porque lo odiara. Dolía porque no quedaba rastro del niño que un día me miró con admiración. En su lugar había un hombre que creyó que yo no importaba. Y ahora, ese hombre enfrentaba las consecuencias de su propio desprecio. No había música. No había televisión. Solo el crujir de la madera vieja. En ese silencio, recordé las veces que callé para evitar conflictos, las veces que me tragué palabras duras para no romper el vínculo. Ironías de la vida. Ese mismo silencio que usé para protegerlo, hoy lo usaba para protegerme a mí. Respiré profundo y me apoyé en el respaldo de la silla. No me sentía victorioso porque esto no fue una guerra ganada. Fue un límite puesto. Un hasta aquí. Y los límites no se celebran, se sostienen. Sabía que él iba a volver, que iba a intentar hablar, convencer, manipular quizás. Pero también sabía que ya no iba a encontrar al padre que cedía sin condición. El teléfono sonó varias veces. No contesté. No por orgullo, sino porque no era momento de palabras. Él necesitaba tiempo para sentir el peso de su error, para entender que no todo en la vida se puede deshacer con un simple perdón. Hay heridas que no cierran con disculpas, cierran con decisiones firmes. Miré las fotos familiares sobre el mueble y me quedé observando una de ellas, esa en la que todos sonreíamos frente al pastel de mi jubilación. En ese instante pensé en mi esposa. Ella siempre me decía, cuando uno se planta desde la dignidad, no necesita levantar la voz. Y tenía razón. Mi silencio, ese que antes confundían con debilidad, ahora era mi armadura. La noche cayó y la casa se llenó de penumbra, pero no me sentí solo. Me sentí en paz, como si al fin hubiera recuperado mi lugar dentro de mi propia historia, como si el eco de sus palabras hirientes ya no tuviera poder sobre mí. No sabía si él cambiaría, pero sí sabía que yo no volvería a ser el mismo. Y en medio de ese silencio que pesaba como plomo, me di cuenta de algo. A veces, el mayor acto de amor propio es dejar que el ruido se apague y escuchar tu propia voz por primera vez en años. Esa noche no dormí como un hombre triste. Dormí como alguien que después de muchos años, por fin tomó una decisión desde la dignidad. Cuando abrí los ojos al amanecer, la luz entraba tranquila por la ventana. No había mensajes nuevos de él, no había gritos ni reclamos. Había silencio. Y dentro de ese silencio, una calma que no sentía desde hacía décadas. Me levanté despacio, preparé café y me senté en el mismo sillón donde, días antes, había leído aquellas palabras que me partieron el alma. Pero ahora, ya no dolían igual. A veces la vida te enseña a través de golpes que no esperabas. Y aunque muchos no lo entienden, un hijo también puede herir más fuerte que un enemigo. No con balas ni cuchillos, sino con palabras que se clavan directo en el corazón. Pero ese mismo dolor, cuando uno decide no huir de él, puede convertirse en la fuerza que te levanta y te devuelve la voz que habías perdido. Mientras tomaba ese primer sorbo de café, pensé en todos los padres que se callan, que aguantan, que permiten que sus propios hijos los pisoteen por miedo a quedarse solos. Y entendí que mi historia no era tan distinta de la de muchos, que hay una generación entera que lo dio todo y que, con los años, terminó siendo tratada como si no valiera nada. Pero lo que olvidan es que el silencio de un padre no es debilidad. A veces es un arma dormida que cuando despierta pone orden. Me miré en el reflejo de la ventana y no vi a un viejo vencido. Vi a un hombre con cicatrices, sí, pero con la frente en alto. Un hombre que se negó a dejar que su nombre se pisoteara. Un hombre que, aunque dolido, no se arrodilló. Y eso, a mi edad, vale más que cualquier cuenta bancaria. Entendí que la verdadera herencia que dejo no es el dinero ni la casa, sino el mensaje. Que nadie, ni siquiera un hijo,
Tiene derecho a faltar al respeto y esperar que todo siga igual. Que el amor sin límites no es amor, es servidumbre disfrazada de cariño. Y ese ciclo, gracias a Dios, se rompió. Recordé cada paso que di estos días, el dolor, la calma, el plan, la decisión. Y por primera vez no sentí culpa, porque defenderse no es traicionar. Poner límites no es odiar, es enseñarle a los demás, aunque les duela, que uno también vale, que uno también merece respeto, y que un padre, aunque ame profundamente, no está obligado a tolerar la humillación. Tomé una hoja en blanco y escribí una frase sencilla. La sangre no da derecho. El respeto sí. La doblé y la guardé en mi libreta personal. Tal vez algún día él la lea, tal vez no, pero al menos quedará como testimonio de esta lección que marcó mi vida. Miré al cielo y pensé en mi esposa, en cómo me decía que las peores tormentas no destruyen al que camina con dignidad. Sentí su presencia en cada rincón de la casa, como si me dijera, lo hiciste bien, no con aplausos, sino con esa ternura silenciosa que siempre me sostuvo. Mientras la ciudad despertaba, yo también lo hacía. Distinto. Ya no era el hombre que temía perder a su hijo, era el hombre que se había encontrado a sí mismo. Y aunque la herida seguía ahí, ahora tenía algo mucho más fuerte que el dolor. Tenía mi dignidad intacta. Así que sí, dolió profundamente. Pero también me enseñó que no importa cuántos años tengas, nunca es tarde para decir, hasta aquí. Porque quien no se respeta a sí mismo, termina desapareciendo en silencio. Y yo esta vez decidí no desaparecer. Me quedé solo en la sala con la luz tenue filtrándose por las cortinas. No había música, no había ruido. Y aún así, todo dentro de mí estaba en paz. Pasé la mano por la madera gastada del sillón como si la casa misma me hablara. Durante muchos años, este lugar fue testigo de risas, de sacrificios y también de silencios que me tragaba para evitar conflictos. Pero esa etapa terminó. Esta casa volvió a ser mía, no solo por las escrituras, sino porque recuperé mi lugar en ella. Pensé en lo irónico que fue todo. Mi hijo deseó mi muerte para heredar lo que nunca valoró. Y al final no tuvo que morir nadie. Bastó con que yo despertara, con que yo dijera no más, para que su mundo se sacudiera. Y no por venganza, sino por justicia. Justicia tranquila, silenciosa y contundente. Respiré hondo y cerré los ojos un momento. No sé si algún día él pedirá perdón de verdad. No sé si el tiempo nos devolverá algo de lo que se rompió. Pero hay heridas que no sanan con palabras, sino con respeto ganado. Y si ese día llega, sabré escucharlo. Pero si no llega, igual estaré en paz. Porque mi valor no depende de su gratitud. Miré las fotos familiares sobre el mueble. Ahí estábamos todos. Su madre, él de niño, yo más joven. Y aunque la historia cambió, esa imagen no se borrará. Lo que fue amor fue real, pero el amor también necesita límites para no morir. Y hoy, por primera vez, aprendí a ponerlos con firmeza. Me levanté y abrí la ventana. Afuera el viento soplaba con fuerza, pero ya no me asustaba. Era un recordatorio de que la vida sigue, aunque duela, de que uno puede reconstruirse incluso cuando el golpe viene de la propia sangre, de que la dignidad no tiene edad ni caducidad. Caminé hacia el escritorio y escribí unas palabras sencillas que dejé junto a mi taza de café. No hay dolor más grande que la traición de un hijo, ni fuerza más poderosa que la de un padre que decide ponerse de pie. Esa frase no era para él, era para mí, y para cualquiera que, como yo, haya callado demasiado tiempo. Sé que esta historia resonará en corazones que han pasado por algo parecido. A quienes me escuchen les digo, no tengan miedo de poner límites, aunque duela. No teman recuperar su voz, aunque sea tarde. Nunca es tarde para decir basta. Y, sobre todo, nunca es tarde para defender lo que con tanto sacrificio se construyó. Si tú también tienes una historia que duele, si alguna vez sentiste que alguien que amabas te dio la espalda, recuerda esto. No tienes que gritar para que se escuche tu verdad. A veces, el silencio y la dignidad hacen más ruido que cualquier guerra. Y antes de cerrar esta historia, te invito a dejar en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Cuéntame la hora en la que llegaste a esta parte. Si alguna vez pasaste por algo así, escribe no más silencio en los comentarios, para que el mundo sepa que no estamos solos. Porque esta no es solo mi historia. Es la historia de muchos padres, abuelos y personas que dieron todo
y que un día decidieron levantarse y defender su dignidad.